Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que voy a iniciar como de costumbre recordándoles que en la semana, de lunes a viernes, el programa es auspiciado por dos empresas. Una es Hey, corredores de propiedades muy efectivos. Como les he dicho, se concentran en pocos encargos, tienen métodos propios y trabajan toda la semana como locos y hay resultados. Esa es la cuestión. Y la otra empresa es Remodeling, una empresa de profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas en suelo, para todos estos temas, cambiar o mejorar o reparar un piso donde se soltaron las tablitas o lo que sea, o lo quiere cambiar por otro, pintura bien hecha, no es llegar y pasar brochas, mueblistas de cocina, los muebles de cocina son complicados por las cañerías de todo orden, arquitecto, en fin, puros profesionales para un trabajo profesional garantizado por una empresa que está siempre ahí, que no desaparece después que hizo la pega, como hacen los chasquillas. Eso. Bien. Hubo una, llamémosla revancha, del oficialismo contra la oposición, después que fue impedido de postular como candidato a diputado el señor Daniel Jadue. Ahora hubo una denuncia, hubo una impugnación de la señora Paula Bodanovich, que preside el Partido Socialista, y de Francisco Guanchumilla, que entiendo que sigue siendo demócrata cristiano, sea lo que sea que signifique ese apodo o ese calificativo hoy en día, ser demócrata cristiano. Y la impugnaron por razones administrativas de plazos que no podía, digamos, por razones administrativas, por razones legales, por reglamentarias, postularse nuevamente la señora Jimena Rincón como senadora. Entonces, hemos visto en una rueda de prensa, acompañada por una serie de palitroques que estaban detrás de ella, a la señora Jimena Rincón, quejándose de esto, hablando de que esto ha sido una acción de secretaría, lo mismo que dijo Carmona o Bárbara Figueroa respecto a lo dejado, pero son cosas muy distintas. Y de frentón indicó con el dedo lo que llamó la culpa y falta de coraje de Guanchumilla y Paula Bodanovich. Ahora, hay una diferencia abismal entre Jadue y Rincón en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Política, de pinta, de todo. Pero en este caso específico además también. El señor Jadue fue impedido, no impugnado, impedido de postularse por la presunción, por lo mínimo, como mínimo la presunción de serios delitos de estafa, de lesión a los recursos públicos. No me acuerdo ya la forma como han sido caracterizados sus presuntos, como dice la prensa, delitos. Varios está en un proceso, está impugnado, está acusado de haber cometido delitos. Es muy distinto al caso de doña Jimena Rincón, que no la están acusando de nada, simplemente le están haciendo ver que por razones reglamentarias no puede postularse. Yo no voy a discutir sobre si esas razones reglamentarias tienen fundamento o no. Me imagino que algún fundamento tendrán o no se habrían podido enarbolar, habrían caído en el vacío. Me voy a centrar en los señores, en la señora Bodanovich y Guanchumilla, que la impugnaron. El señor Guanchumilla en algún momento fue camarada de Jimena Rincón, ¿no es cierto? Ambos eran de la democracia cristiana. La Jimena Rincón se salió de la democracia cristiana cuando la democracia cristiana se enganchó como carro de cola a la izquierda y creó su propio movimiento junto con otros, los demócratas. Guanchumilla siguió embarcado, se embarcó, está con la izquierda, no tiene remedio, se metió en eso y no hay nada más que... Yo, respecto a Paula Bodanovich, que haya impugnado, que ahora se dice que se lava las manos un poco, bueno, ella es política. Ella es política. Para la política, para los políticos, para los que han hecho su vida en función de la política, la primera cuestión es la cuestión del poder. Había que empatar la situación. Si no podemos llevar a un candidato que tenía muy buenas chances, como era Jadue, eliminemos a otra candidata, pero de la oposición que tenía muy buenas chances, como es Jimena Rincón. Busquemos por dónde la jodemos.
Es política. Es política nomás. ¿Qué pueden esperar? Miren, esto parecerá una banalidad, un lugar común, y es un lugar común, pero muchas veces los lugares comunes son comunes precisamente porque son correctos, porque responden a la realidad. En este país, en todos los países, en el presente, en el pasado y en todas las épocas, en general los políticos han sido vistos con mucho desprecio por la gente por la misma razón. Los políticos son un subconjunto de la raza humana, subconjunto en el cual características tales como el egoísmo, la ambición, la falta de escrúpulos, el cararrajismo, la corrupción, llegan a su máximo. Porque tienen oportunidades de llegar a su máximo, obviamente. El que no tiene oportunidades de meter mano en cajones, no puede meter mano en cajones y entonces aparece como honesto. El que no puede luchar por más poder porque no tiene ninguno, aparece como alguien desinteresado en el poder. Los políticos son especialmente desagradables porque reúnen en sí las peores características de la raza humana en un grado extremo, salvo excepciones que confirman la regla. Excepciones porque son varias veces más inteligentes, tienen una visión realmente nacional, estatal, imperial, de gran calado, ven hacia adelante, ven hacia el futuro, piensan en el bien de la población. Esos son contados con los dedos de una mano a lo largo de toda la historia humana. Los demás son lo que el gran historiador Crane Brinton llamaba los practicones de la política. La practican como quien practica el oficio de zapatero o de dentista. Entonces lo de Paula Bodanovich es completamente entendible. Ahora, respecto a Huenchumilla. Yo tenía una mejor opinión de Huenchumilla. No sé por qué, lo cual demuestra que incluso una persona escéptica como soy yo, igual, de vez en cuando y a veces a menudo cae, digamos, en posturas ingenuas. No tengo idea por qué tenía una mejor imagen. Yo no lo conozco personalmente, nunca he cambiado una palabra con Huenchumilla, que yo recuerde. Pero no sé por qué. Una tontería. Porque en definitiva ahí está Huenchumilla también se sumó a hacer la zancadilla a Jimena Rincón. Políticos. No se puede esperar más de ellos. No se puede esperar nada de ellos, en definitiva, salvo lo habitual, que usted si lee historia política no solo de nuestro país, desde la independencia, vean usted todas las cochinadas que pasaron contra Bernardo O'Higgins, por ejemplo, todas las intrigas que terminaron algunas en guerra civil en Chile en el siglo XIX, vea la historia de la política francesa, inglesa, la que usted quiera, siempre va a observar los mismos personajes, la misma antropología humana de tipos ambiciosos, inescrupulosos, capaces de degollar a su abuela por el poder. Ahora, cuando digo todo esto, no se crea ni por un segundo que mi ingenuidad se mantiene y creo entonces que en virtud de que ha sido víctima de esta operación, doña Jimena Rincón es una Santa Jimena Rincón. No. Ser víctima es una cosa, ser mártir es otra. Le tocó ser ella víctima, pero no es imposible imaginar que en otras situaciones hubiera sido la victimaria, hubiera sido ella la que hubiera denunciado o impugnado a alguien. De repente les toca perder simplemente en esta cuestión y se convierten en víctimas. Pero nunca confundamos, como hace mucho la izquierda, el hecho de convertirse en víctima en convertirse en mártir, en convertirse en santo, son cosas muy distintas. El mártir es el que voluntariamente pone en riesgo su integridad, sus bienes, lo que sea, por un bien superior. No es el caso, simplemente es como cuando a uno lo atropella un micro. Uno no es un mártir del tránsito por ser atropellado por un micro. Así que Jimena Rincón no es un mártir de la política por haber sido víctima en esta oportunidad. Todos hacen lo mismo unos con otros. No sé de Jimena si alguna vez ha estado metida en algún asunto, espero que no. Pero podría haberlo estado. Podría estarlo el día de mañana. Son iguales, todos ellos, muy parecidos. Por eso que en general y en todos los tiempos, yo lo recuerdo desde que era niño, los políticos han sido objeto de desdén, de desprecio a veces. Rara vez se venera a alguien, aunque de vez en cuando se venera a alguien porque caen como yo en un lapsus, se olvidan del escepticismo y del realismo y de repente se dejan hipnotizar por una figura política. Ha pasado muchas veces, el tipo que dicen que tiene carisma. Pero son todos iguales en esto. No esperen otra cosa. Y con esto no los quiero convertir en monstruos. Son simplemente lo mismo que todos los demás seres humanos, en general, egoístas, inescrupulosos, codiciosos y corruptos, solo que
son más que los demás porque tienen la oportunidad de serlo. Como decía un amigo mío, es la raza humana la ... No es un tema de los políticos propiamente tal. Pero en ellos destaca todo esto, además, porque están en el foco de atención del público. Las cochinadas que haga el vecino no tenemos idea, pero las que hacen los políticos nos enteramos, ¿verdad? Bueno, voy a continuar con otra política que destaca por no destacar en nada y sin embargo sacó la voz respecto al tema de la zona, de la macrozona sur. Pues ya lo vamos a ver después que les cuente, amigos, de Oxibiota, el producto que viene en un sobrecito, un polvito que usted mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con esas usted combate de raíz el problema de los malos olores que emergen del fregadero de la cocina, del desagüe del baño, de la cámara de la casa, etcétera. Usted puede taparlas con cualquier otro producto por un rato, pero vuelven. Estas bacterias que usted ha creado en una cacerola con agua, ha echado el polvito ahí una hora, una cosa así o menos, usted al verterlas o al vaporizarlas en superficie extensa, destruyen las bacterias que inician la descomposición que a su vez la causa el mal olor. Va a la raíz del problema. Por esa razón es muy efectivo y está siendo usado en muchísimos lugares tales como casinos, de empresas o de reparticiones públicas, restaurantes, porque efectivamente cumple su función muy bien y por meses de meses de meses. Sigo con tu amiga en Madrid, que en realidad es su amiga en Europa. Es chilena, se llama Fernanda, una persona que se ha dedicado y especializado en el tema de atender y organizar viajes en Europa. Más allá de lo que hacían las antiguas agencias de turismo, que básicamente le compraban los pasajes de avión y le reservaban hotel. Ella hace mucho más, no importa dónde usted se mueva en Europa. No solamente el tema de reservas, de hoteles, sino que todas las recomendaciones, dónde ir a comer, dónde no ir. Hoy en día y en Europa hay lugares donde hay que no ir. Atiende sus problemas que pueden suscitarse. De repente se quedó en pana con el auto que arrendó. Mientras recorría Europa, ella va a resolverle el tema. Ella está en todo, por eso que se llama Tu Amiga en Madrid, pero en realidad es Tu Amiga en Europa. La ubica en tuamigaenmadrid.com. Organice bien su viaje porque no, hoy en día especialmente, no es llegar y llegar a Europa. No, es complicado. Puede ser complicado, incluso en algunas partes, en algunos barrios, de algunas ciudades, de algunos países puede ser peligroso. Así es que póngase en manos de Tu Amiga en Madrid y viaje tranquilo y viaje bien. Sigo con Fastmark, la empresa chilena de carga internacional que le trae desde Estados Unidos lo que necesiten tanto empresas como particulares. Grandes cargas, pequeñas cargas. Con la misma diligencia, con la misma eficiencia, fastmark.cl. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a un grupo de artistas del flamenco para que participen, le organicen una función de flamenco en su evento privado. ¿Cómo qué? Dice usted. Bueno, matrimonios, por ejemplo, donde hay montones de personas, son matrimonios grandiosos, con 100, 200 o más invitados, y a veces ponen un número. Bueno, aquí tiene algo original y hermoso, no cualquier payasada. O puede ser un cumpleaños. Han habido varios eventos de cumpleaños que han participado estos artistas. O puede ser un evento corporativo. En fin, usted vea. Ellos ponen todo, no solo se ponen ellos los artistas, ponen el equipo de música, la electrónica, el tablado, todo. Usted no tiene que ocuparse de absolutamente nada. Bueno, la señora del piano estuvo en un programa de televisión y le preguntaron sobre si consideraba o no que la Cámara era una organización terrorista y ella respondió del siguiente modo, lo noté casi textual, palabra más o palabra menos. No las catalogo como organizaciones terroristas porque incluso tienen gente anarca y creo que también hay otros temas. ¿What? Hay gente anarca. ¿Cuál gente anarca en la CAM? La CAM no es un grupo anarco, todo lo contrario. Los anarquistas quieren destruir los estados. Los anarquistas no creen en el estado. La CAM quiere construir un estado, no destruir, construir un estado mapuche, sobre la base de su fantasmagoría histórica que tienen. Son cosas muy distintas. ¿Qué anarcos pueden haber ahí? Pero aunque hubieran, lo que interesa es cuál es el propósito de la organización, no la mentalidad de alguno de sus miembros. Y luego dice otros temas. Uno dice, bueno, ¿cuáles son esos otros temas? Entonces trató de explicar cuáles eran otros temas y dijo que la CAM tiene volvió a aparecer la palabra tema,
un tema histórico con el Estado de Chile. Hay toda una trayectoria, algo así como que en el principio de los tiempos existió la CAM, Dios creó el mundo y el séptimo día creó la CAM. También hay una trayectoria histórica. No, la CAM tiene un origen bastante reciente, señora del Piano, y esa es su trayectoria de cometer crímenes como han cometido, incendios, actos terroristas. Eso se llama acto terrorista, actos de criminalidad que tienen como objeto asustar, aterrorizar a la población, aterrorizar a los estados y conseguir ciertos fines. Eso es una organización terrorista, aunque no pongan una bomba, pero es una organización terrorista. Pero, ¿quién es la señora del Piano después de todo? Primero, la señora del Piano es ministra de Defensa. Su profesión es trabajadora social. Precisamente lo que estaba necesitando la defensa de nuestro país, por una trabajadora social en el Ministerio de Defensa. Ideal. Fuera de eso ha sido activista, política de izquierda toda la vida y es miembro de este gobierno. Y este gobierno es cómplice pasivo, por lo menos, de la CAM y de otras organizaciones a las cuales no las quiere atacar y nunca ha querido atacarlas, porque no olviden nunca al señor presidente de la República, antes que fuera presidente, eso sí, yendo a besuquearse con los líderes de la CAM y hablar de los territorios liberados. Esa mentalidad pro-CAM, pro estos grupos, es común, forma parte del ADN ideológico de la izquierda, de los que están gobernando o pretendiendo gobernar Chile. Y ella, del Piano, es parte de ese equipo. No tienen ningún interés en combatir a la CAM. En su imaginación, la CAM tiene derechos históricos. El pueblo mapuche, que no existe, porque existe el pueblo chileno, no el pueblo mapuche, existe la etnia mapuche, no el pueblo mapuche. Así como no existe la etnia francesa, acá en Chile existen los chilenos, que tenemos origen francés, alemán y otras cosas más. Eso importa un huevo. Y eso lo saben perfectamente la gran mayoría de los propios miembros de la etnia mapuche, que en su inmensa mayoría en las votaciones han demostrado que no están en esas posturas de la izquierda. Entonces la señora del Piano no tiene interés en tomar en serio este tema, porque si declararan que es una organización terrorista, tendrían que actuar con fuerza militar, como mínimo con fuerza policial de verdad y en serio, y no meramente estacionar unos palitroques, eso que llaman estado de excepción, que no significa absolutamente nada, es otra de las muchas mentiras de este régimen basado en fachada, en mentiras, en apariencia y en declaraciones. Estado de excepción, pero no hacen nada. Siguen apoderándose de miles de hectáreas, siguen cometiendo crímenes cuando quieren, cometiendo incendios. Pero según la señora del Piano hay otros temas. El tema de la trayectoria histórica. ¿Ah? En el principio fue el verbo y la CAM para la señora del Piano, este genio resplandeciente, trabajadora social, a cargo del Ministerio de Defensa. O sea, ideal para el Ministerio de Defensa que no sepa lo que están haciendo el señor Alderstein o los demás dentro del Ministerio de Defensa. Los militares lo saben muy bien, ¿eh? Lo que están haciendo, tratando de hacer, y están simplemente haciendo así, esperando que se vayan estos caballeros. Bueno, la señora del Piano es otra más nomás del lote de este montón de mediocridades que llegaron al gobierno, empapados con cierta ideología, con toda la ideología. Se agarran la ideología como hay algunos que se agarran los resfríos. La ideología ambientalista, ideología de los pueblos originarios, ideología de género, ideología, todas las ideologías, o sea, todo lo que sea fácil mentalmente, que no requiera pensar, que solamente requiera creer, caer de rodillas y rezarle a los clichés, a los lugares comunes de la ideología. Basta con eso, no hay que pensar nada, está todo listo. Preta por té, listo para consumir. Bien, otro tema que ha estado surgiendo en estos días por un estudio que hizo una universidad privada es la verdadera explosión expansiva del empleo público y el gasto que eso significa. Voy a recordarles algunas cifras. El gasto en personal del Estado central, sin sumar lo que se gasta en los municipios, que son más de 360. El gasto en personal en el empleo público son 16.000 millones de dólares, que corresponden al 20% del presupuesto de la nación. Un peso de cada 5 se gasta en pagarle sueldo a los funcionarios públicos.
Esto corresponde casi al 5%, voy a ser exacto para que no digan que uno exagera porque por razones políticas, no, 4,9% del PIB, según este estudio de una universidad. Si se suman el personal de los municipios, 450.000 funcionarios, divida 450.000 por 360 y va a usted observar que significa entonces que hay más de 1.000 pagos a funcionarios en promedio en los municipios. Bueno, si se suma lo que se gasta en el personal de los municipios, llegamos al 7,1% del Producto Interno Bruto. En los últimos 10 años, el empleo público, la cantidad de gente que ha sido contratada y metida en el Estado, ha crecido en un 57%. De este 57%, ustedes pueden imaginar cuál ha sido el porcentaje que entró en este gobierno. Más o menos la mitad de eso. Más. Agreguemos a los sueldos que les pagan, que son superiores en este momento a los del mundo privado, agreguemos, abro comillas porque esto casi es chistoso, los bonos de productividad del Estado que ascienden, porque ya se convirtió en una cosa fija. No es que un año estudiaron la productividad y dijeron, por Dios que han sido productivos, démosle un bono, al año siguiente no fue tanto, así que no le dan nada. No, se convirtió en algo fijo. O sea, se supone que todos los años producen más de lo que debieran los empleados públicos. Son 900 millones de dólares. 900 millones de dólares que usted puede ir sumando a los 16.000 y también podría ir sumando lo que se gastan los funcionarios de las municipales, que también viene plata del Estado, eso pues. Viene plata del Estado directa o indirectamente. Bueno, esto ha sido un tema, es un tremendo tema, y que yo creo, y lo he dicho en otros programas, que no tiene solución, porque en ningún régimen democrático donde estos mismos señores que están contratados tienen derecho a voto, ningún régimen democrático va a hacer lo que se debiera al nivel que se debiera. Porque no basta con este problema tan grande, digamos, cerrar a lo mejor una repartición de este porte o echar 5 empleados acá. Del mismo modo que si usted tiene un tumor de este volado, el médico no va a llegar simplemente a cortarle las uñas, ¿no es cierto? Nadie va a poder meterle mano a este tumor, porque es demasiado grande ya. Punto. Van a ser medidas cosméticas, más de las que ha hecho, o que no ha hecho, más bien dicho, Boris, pero de todas formas, completamente insuficiente. Es imposible que alguien pueda meter mano a esta masa inmensa de interés que se creó. Es un interés creado inmenso. Y las lecciones históricas nos muestran que cuando en una sociedad se ha creado un interés muy grande, la sociedad se tiene que acomodar a ese interés, no la puede extirpar. Llega un momento incluso que ese interés coincide casi con toda la sociedad, menos todavía. Y en muchas cosas hemos llegado a esa coincidencia. Bueno, en vista de esto, saltó al ruedo para argumentar un fulano que no conocía ni de nombre, el diputado Giordano del Frente Amplio, otro de estos genios resplandecientes de esta generación de tercera categoría que llegó al poder, y dijo que todo esto era muy superficial, que estas cosas así con números, que había que considerar, dijo, porque este aumento se explica, con esto diría todo, digamos, oleado y sacramento, se explica por lo que se requiere, aquí sí que hay que ser realmente deficitario, en áreas como salud, seguridad y educación. O sea, menciona como ejemplos de lo necesario que es esta plata extra, estos empleados extra, precisamente en las áreas en que más deficitario es el gobierno de este señor, pues. Salud. Bueno, vean lo que pasa con los hospitales, vean lo que pasa con las listas de espera. O sea, en otras palabras, el señor Bocardo y Giordano nos está diciendo que hay que gastar más plata, tener más empleados fiscales para que haya más largas filas en la salud. Después menciona seguridad, y hay que ser realmente menso para mencionar el tema de seguridad, que es el primer problema que tiene la población chilena. O sea, una vez más, el señor Giordano dice que se justifica y que se explica el aumento de la dotación de personal por los temas de seguridad, que también lo ha hecho este gobierno. Y luego educación, que es un desastre colosal, el más grave de todo por sus efectos a mediano y largo plazo. Ahí también el señor Giordano, con su gran intelecto, nos dice que este aumento de personal y de gasto es para, digamos, resolver y atender los temas de educación. Por Dios que los han resuelto bien.
¿No piensan un poco lo que van a decir? Ni siquiera se le ocurrió inventar otras áreas que pudieran ser, digamos, más difuso, que la gente no se pegara el alcachofazo instantáneamente, la estupidez que estaba diciendo. ¿Por qué no mencionó otras cosas? Tenemos más personal porque hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, ahí tampoco, porque está el tema de la permisología. A ver, ¿qué cosa podría haber mencionado? No sé, en realidad. Quizás no hay ninguna. Pero justo las peores. Se explica esto, no hay que ser superficial con estas cosas de que hay demasiado personal. No, no, si no es porque sí. No, es porque tenemos que atender mejor los temas de salud, seguridad y educación. Una felicitación al señor Giordano, que ha demostrado tener un CI de 81, más o menos, yo creo, por esta declaración. Y soy muy generoso. Esto se llama leve retardo mental, pero yo creo que es un poco más que eso. Permítanme, amigos, contarles de compreoro.com, un lugar donde usted puede hacer eso, comprar oro, pero también plata, en moneda o en lingotes certificados por la Universidad Católica como de un 99, algo, creo que el 0,9 también por ciento de pureza. Esa es una compra segura y es una adquisición que tiene sentido, porque el oro y la plata son valores, son metales preciosos, no bajan nunca de precio, al contrario, ahora están subiendo, así que no solo son una buena póliza de seguro financiero, sino que son una inversión. Usted compra a X precio el oro y mañana vale X más Y. Espero que no haya izquierdistas porque no van a entender esto de X más Y. No tienen idea. Ya. Sigo con entreninglés.com, clases de inglés por profesores de inglés online, clases muy eficaces, muy potentes para que usted domine la conversación. No solo sepa hablar, sino que sepa escuchar. O sea, pueda conversar con el policía de Nueva York, que le está diciendo algo, y si no lo entiende, empiezan a desenfundar la automática. O lo que le dice la niña que atiende en el restaurante, o lo que le dice cualquiera. O para hacer sus negocios hay que conversar. Entreninglés.com. Y a propósito de conversas numéricas, un ingeniero de la Chile que conozco, que desarrolló un método distinto para enseñar matemáticas. Para los niños que tienen problemas con las matemáticas, que son muchos, yo diría la mayoría de los niños, no por culpa de los niños, por culpa del método con que les enseñan la matemática. Se las enseñan de la peor manera posible y por lo tanto les carga, no les va bien, tienen problemas, tratan de, incluso eligen la carrera que van a estudiar y su futuro vital de toda la vida por esto. Él les enseña la matemática de otra manera, se las muestra como debe ser y los cabros le pierden el miedo, le pierden el asco a las matemáticas, les empieza a gustar, a algunos les empieza a apasionar y te les cambia la vida completamente. Fuera de eso ofrece cursos para prepararse para la selección universitaria y unos cursillos muy entretenidos para niños de programación, con lenguaje de programación para niños, que sirven no solo para entretenerlo y sacarlo de cosas perversas que hay en la internet por montones, sino que les sirve para fortificar, organizar su mente en una edad temprana, lo más importante que hay. Y termino este bloque con el método EVE.cl. Entren en ese sitio los que quieran eliminar esas cosas feas de su cuerpo que no se eliminan con gimnasia, ni con deporte, ni con dietas, se eliminan con métodos directos, que es los que trajo el método EVE desde Corea del Sur, para eliminar, por ejemplo, la celulitis, que es un tema que preocupa mucho a la señora, eliminar la guata, que preocupa a los caballeros, también a la señora, todas esas cosas con el método EVE. Vaya averiguando, amigos, tienen 2 locales, uno en Vitacura, otro en Concón, ¿sí? En fin, averigüe. Y vamos a seguir ahora con otro caballero que, a propósito del tema de las cifras que entregó el Banco Central, demostrando con cifras, las cifras demuestran, ¿no es cierto?, que el desempleo o la falta de empleo, da lo mismo por donde usted lo mire, en buena parte se debe a la disminución de las horas laborales, a los aumentos salariales, y no lo mencionó el Banco Central, lo agrego yo, todos los demás elementos que han ido haciendo de la contratación de un empleado, algo así como la Nicole lo dijo la otra vez, como casarse con alguien. Usted después no se puede deshacer con él, le cae una indemnización, le caen acusaciones, lo acusan de acoso sexual, lo acusan de discriminación de género, lo revientan por todos lados y siempre la Dirección del Trabajo, manejada por gente de izquierda de tiempos inmemoriales, les da la razón. Es un cacho contratar personal hoy en día. O sea, usted descubre que el tipo en realidad era penca, no lo puede echar así como así.
Y luego tenemos menos horas laborales, más altos los salarios. Bueno, todo eso desincentiva la contratación. Eso lo probó con números el Banco Central. Pero he aquí que ahora, después de que saltó el ministro del Trabajo, después que saltó con sus discrepancias el señor presidente de la República, miren que estoy fino hoy día, señor presidente de la República, ahora saltó un tipo que yo conocí hace años atrás y yo tenía, una vez más me confundí, creí que era más o menos inteligente, don Álvaro García, que fue ministro en algún gobierno de la Concertación, y dijo que habían otros factores que incidían en el desempleo. Y mencionó, por ejemplo, culpando por lo tanto al Banco Central, las tasas de interés, que han aumentado las tasas de interés de la banca. Eso a su vez ha producido un efecto en la construcción porque hay menos gente que puede pedir crédito y eso al haber menos construcción hay más desempleo, etc. Bueno, ¿dónde está la falacia de esta argumentación del señor Álvaro? Que yo creo que no se ha dado cuenta porque no... Yo le voy a decir cuál es la falacia. Primero, hay varias cosas que hay que considerar. Si usted enumera, pongámosle 4 factores que inciden en un resultado, en un efecto, este y este, eso no implica, como algunos querrían implicar, en este caso, de que este primer factor entonces no es importante o que no funciona porque hay otros más. Claro que en el desempleo pueden haber muchos factores, por supuesto, no solo el tema de las horas laborales, que son ahora 40 solamente, o el tema del empleo, digamos, del sueldo mínimo. Claro que hay otros factores, pero eso no quita que estos factores existen y que tienen un peso gravitante. Acuérdese de la navaja de Occam, señor García, que tienen un peso gravitante directo e inmediato. Primer punto. Segundo punto, esto va a ser un poco más difícil que lo entienda probablemente García. Hay una diferencia cualitativa sustantiva entre un alza de intereses de la banca, por ejemplo, que resulta de una reacción de la banca ante situaciones del entorno económico del mercado y con el fin de proteger y mantener vigente, viable financieramente la institución, se ven obligados a subir las tasas de interés, porque, por ejemplo, hay mucha gente que ya no está pagando las cuotas y entonces el banco está obligado a subir las tasas de interés para asegurar su supervivencia financiera como un organismo financiero viable. Una reacción no querida. Lo único que quiere la banca es que haya la mayor cantidad posible de crédito, porque ese es su negocio. Para que haya la mayor cantidad posible de crédito, señor García, ojalá que las tasas sean bajas. Al banco no le interesa que, digamos, trabajar como usurero. Le interesa que hayan muchas personas que pidan plata prestada porque la pueden pagar. Buen negocio para los que piden la plata para hacer sus cosas y buen negocio para el banco. Entonces, cuando suben las tasas es por una necesidad, no por voluntad, no por capricho, no porque querían. Es una reacción ante las circunstancias de un sistema complejo como es el mercado y la economía. La decisión del gobierno, en cambio, no responde a esa situación económica. Responde a un acto voluntario que podía no haberlo hecho. Podía no haber bajado, haber promulgado y haber empujado la legislación para que se trabaje 40 horas en vez de más. Podía no haber empujado el tema del salario mínimo al nivel en que lo puso. Eran, desde el punto de vista económico, actos gratuitos. No estaban obligados, no estaban forzados económicamente hacerlo. Era una decisión. Tercer elemento, señor García. Al contrario, precisamente porque el entorno obliga a subir las tasas de interés, para tratar de compensar eso, el Estado tendría que tomar medidas compensatorias distintas a subir los salarios mínimos y bajar las horas laborales. Eso es lo que se supone que hacen las iniciativas del Estado en materia económica, tratar de compensar las situaciones negativas con una acción positiva, como por ejemplo cuando el Banco Central, para activar la economía, baja las tasas de interés, para que haya menos plata que se va a bonos del Estado y se vaya a inversión. O sea, se toma una contramedida. Tampoco pensó en eso el señor García. Entonces su explicación es tonta. Tratando de echar la culpa al Banco Central finalmente. Subieron las tasas de interés y por lo tanto que ellos también son causantes del desempleo. No, pues. A ver si le explico, ¿cómo le explico a García para que entienda? Las causas tienen distintas naturalezas cualitativas. Son de distinto tipo.
Una causa que consiste en una acción que yo pude cometer o no es muy distinta a la causa que resulta de un proceso impersonal que está ocurriendo de todas maneras con o sin mi consentimiento. Si yo abro el paraguas es porque está lloviendo, cosa que yo no causé, pero abro el paraguas. Si alguien me está tirando, si abro el paraguas porque alguien en el quinto piso me está tirando agua con un jarro, es una cosa distinta. ¿Lo comprende, García? De hecho, se le estaba pidiendo largo tiempo al gobierno que tomara medidas, que tome medidas para promover la inversión, por ejemplo, cosa que el gobierno no ha hecho. De lo único que hablaba el señor Marcel que se fue es de los aumentos tributarios. De lo único que hablan cuando hablan de economía es para castigar a los explotadores, a los capitalistas. Cuando llegan a hacer algo son medidas como estas que desincentivan el empleo. Medidas que podían no haber tomado. Podían no haberlas tomado. Mientras que la banca o el Banco Central toma medidas como reacción por una necesidad que impone el sistema económico en su conjunto. ¿Se da cuenta de la diferencia? Para decirlo de otra forma más fácil para usted todavía, lo que hizo el gobierno fue un acto gratuito. Lo que hicieron la banca, lo que hizo el Banco Central con los intereses fue un acto obligado, necesario, para mantener funcionando la economía. Bueno. Permítanme, amigos, recordarles Urantiacos, una empresa de puros programadores muy eficientes que crean software a la medida de lo que su corporación necesita, para que sus datos sean procesados conforme a la naturaleza de esos datos y a los propósitos que usted persigue en cuanto al procesamiento, qué es lo que quiere obtener, qué es lo que quiere procesar y para qué. Ellos lo hacen a la medida. Crean también sitios web bien hechos, crean Moodle, crean aplicaciones móviles, y todo esto con gran habilidad, y no por nada la Universidad Católica, que es una corporación de gran calibre y académica, además los contrató, y es el sistema que están usando ellos. Asimismo, otras universidades lo mismo y otras corporaciones. Así que no más adaptaciones ahí, Mahoma no más, de un software, digamos, de vitrina, que se usa para todo. Se usa para todo y no sirve para ese, bueno, te sabes la frase. Urantiacos.cl, amigos. Sigo con patriciastocker.com, una empresa dedicada a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que no tenga problemas que siempre se suscitan cuando usted se olvidó de registrar su marca. Eso es muy serio. Tarde o temprano usted va a sufrir perjuicios, alguien va a venir a reclamarle, usted va a perder plata, usted puede perder la empresa porque no registró su marca. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar lo que está funcionando mal o Mahoma nada más, le ofrecen alternativas y le buscan el personal adecuado. No olvide que la logística, el movimiento físico de la empresa, no la contabilidad, el movimiento físico es la otra mitad de la empresa. Si está funcionando mal, usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes. Sigo con Diego Sandor, el arquitecto que los espera en la región de los lagos para construir realmente de una manera muy distinta o remodelar si usted quiere, con un talento único y con una diligencia laboral, porque él se mete en la construcción de arquitecto, se convierte, por así decirlo, en constructor y está con los viejos de la construcción desde la mañana a la noche para que todo quede conforme a los planes que el cliente aceptó. Arquitecto Diego Sandor, región de los lagos, ahí están las direcciones para ubicarlo. Y termino con Wekiper, una empresa que usted ubica en wekiper.com, una empresa de contadores auditores, disponibles para atender grandes, medianas y pequeñas empresas con la calidad, con la eficiencia que se necesita para no tener problemas contables. Las empresas joden por ahí, no solo por la logística, por supuesto, sino que una contabilidad mal hecha. Les llueve, pero les llueve ranas encima, se les cae encima el servicio de impuesto interno, o no. Pero entonces empiezan a perder plata por algún lado porque no han visto bien qué está pasando con lo que entra y con lo que sale de la empresa. Un desastre. Hay que tener una contabilidad muy bien hecha y eso es lo que ofrecen los contadores auditores. A nosotros nos consta. Wekiper.com. Bueno, amigos, en el plano internacional no hay nuevas y gran importantes noticias que yo les pueda comentar. En el caso del Caribe, bueno, siguen agregándose más recursos militares norteamericanos, pero no ocurrió nada nuevo, digamos, que merezca
por lo menos desde mi punto de vista, algún comentario extra de lo que ya he dicho. En el caso de Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania, lo mismo. Los rusos siguen en su campaña de hacer guerra y pretenden que la paz sea en el fondo una rendición de Ucrania, que cambie todo, incluso que renuncie Zelensky. Ellos lo consideran ilegítimo. Recién acaba de decir el senador, el vocero del Kremlin, un tal Peskov, uno de los payasos del circo de Putin, de que ellos no pueden firmar, llegar a ningún acuerdo de paz mientras esté Zelensky, porque después, como para ellos es ilegítimo, podría Ucrania desdecirse de lo que firmó Zelensky. Zelensky es mucho más legítimo que Putin, desde luego, que se ha hecho elegir con unas votaciones más truchas al estilo del viejo estilo soviético, 98% de aprobación. Zelensky fue elegido democráticamente y está en el poder todavía por una disposición constitucional de Ucrania, no de otro país, que determina que en estado como están en guerra, una guerra que les ha costado miles de muertos, tanta destrucción a Ucrania, en esos casos no puede haber movimientos políticos, elección. ¿Qué elección puede haber en medio de una guerra? Díganme ustedes. Bueno, pero eso no ha cambiado. Los rusos están en la misma postura. Trump, como de costumbre, vociferando ultimátum y cosas que después no cumplen, ya lo conocemos. Los europeos también, como de costumbre, en reuniones interminables, declaraciones interminables, pero no llegan mucho más allá de eso. Eso. Una cosa interesante, nueva, digamos, en esto que se las cuento, un general, me parece que retirado, pero muy importante en Estados Unidos, Kellogg es el apellido, estuvo en una reunión en la Casa Blanca para tratar de desasnar a ese círculo que rodea a Trump y que creen que Rusia es maravillosa, que el ejército ruso es lo mejor del mundo y que están ganando la guerra. Les dijo, Rusia está perdiendo la guerra, no porque ganen unos pocos metros cuadrados, un 0,1% del territorio a un costo terrible, y si ve que están ganando nada. Y les dijo, si se metieran con la NATO, les patearían el culo. Lo dijo más fino en inglés, es, we are going to kick his ass. Es la misma cosa. Eso. Pero nada más nuevo. Vamos a ver qué nuevas ultimátum, qué nuevas sanciones anuncia y no cumple el señor Trump. Vamos a ver qué nuevas reuniones se pasan reuniendo, celebran los líderes europeos. Vamos a ver qué nuevas declaraciones increíbles de esta supuesta paz mientras bombardean a civiles en los rusos. Y vamos a seguir viendo al heroico pueblo ucraniano, a esos soldados, la mayor parte de ellos cuarentones, porque los jóvenes, muchos de ellos salieron arrancando, defendiendo su país y muriendo por su país y haciéndolo muy bien. Yo los invito a los que no se han metido en este asunto que vayan a los sitios de YouTube donde se sigue la guerra ruso-ucraniana y vean los videos de la destrucción de columnas completas de material bélico ruso, la aniquilación de sus tropas. Es bastante impresionante, pero véanlo para que se convenzan de que no es Rusia la que está ganando la guerra. Ganar unos metros de territorio. Bueno, también los alemanes al final de la guerra, en diciembre del año 44, hubo una ofensiva, la ofensiva de las Ardenas, es uno de los nombres que le dan, donde ganaron territorio, pero eso no sirvió para ganar la guerra. Ganaron territorio y perdieron todas las últimas tropas que les quedaban y equipos que les quedaban en esa ganancia. Los contraatacaron y se acabó el ataque en las Ardenas. Avanzar por un territorio sufriendo bajas inmensas no es ganar una guerra. Es simplemente sacrificar a su gente. Como han hecho toda la vida los gobiernos rusos. Sacrifican a su gente como animales, como en una carnicería, como en un matadero. Los llevan al matadero. No les importan las víctimas, los muertos. A los sobrevivientes pues los llenan de medallas. ¿Saben ustedes cuánto dura en promedio un joven que lo han metido, que lo han convencido de reclutarse? ¿Cuánto dura una vez que llega al frente? Algunos duran 2 días, otros una semana, los veteranos. Bueno, estimados amigos, sería... sí, antes recuérdense de que los están esperando estos libros y otros más en elvillegas.cl/tienda. Hay un montón de combos recontra baratos, amigos. Dense una vuelta, si quieren no compran, pero vean lo que hay. Libros míos y el libro muy bueno de Francisco Saldívar. Y en elvillegas.cl/correo se pueden inscribir, todo el tiempo del mundo para inscribirse, para recibir todos los días un mail nuevo. Voy a tener que hacer uno apenas termine de grabar este programa, un mail nuevo donde yo hablo de cualquier cosa que se me ocurrió, un recuerdo, recomiendo algún libro, los que tengo, una música, o hago alguna observación. Todo esto es gratis. Usted entra a elvillegas.cl/correo,
Aparece una página, pone su nombre, pone su dirección de correo y eso es todo. Ni un peso, esto no les cuesta nada. Bueno, amigos, yo en las fiestas patrias voy a seguir haciendo el programa. Así vengan 5 personas a verlo nomás, lo voy a hacer igual. Trataré de hacerlo un poco distinto. No hay muchas noticias, por lo menos chilenas en esos días. El mundo sigue girando, pero en Chile ya se está deteniendo desde la semana pasada, yo creo. Bien, amigos, sería todo. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana. Chao.